Hola, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a mi canal de Technotronic. En esta ocasión os voy a mostrar cómo vamos a trucar un patinete, un SK8 Urban Freedom. Vamos a empezar, lo primero, por mirar el hueco, mirar la batería, de cuántos amperios es, y lo primero que tenemos que hacer es limpiar este controlador que tenemos aquí, retirarlo, sacarlo todo y sacar también lo que tenemos ahí en la pantalla LCD y dejarlo todo bien limpio para un nuevo controlador, que vamos a poner un controlador totalmente distinto a este. Bueno, pues aquí estoy de nuevo con vosotros y ahora os voy a enseñar cómo le vamos a meter corriente. Esta es una batería adicional que he puesto, ¿vale? Este es el potenciador de corriente continua y este es el controlador nuevo para darle más chicha a nuestro motor. Vale, entonces os voy a enseñar. Bueno, aquí he puesto un magneto térmico como plan de interruptor. Bien. Entonces, tenemos batería por un lado de 36 voltios, corriente continua, potenciador. Os voy a mostrar el voltaje que tenemos de entrada. Son 36 voltios, 36,5, y de salida son 44,4. Aquí tenemos una ruletita que bajándola o subiéndola aumentamos o disminuimos los voltios. En este controlador, que es de 48 voltios, no le podemos bajar de 39 voltios, ¿vale? Si no, cortaría corriente por baja corriente, bajo voltaje, ¿de acuerdo? Bien, ya está conectado la salida del controlador. Tengo conectado el motor también y el acelerador y el interruptor. Entonces, directamente le encendemos y le he puesto aquí con este puño de gas. Ahí veis. Vale. Ahora con este destornillador pequeñito, para que lo veáis bien, me meto aquí y lo que hago es darle más voltaje o menos. Y se escuchará como el motor aumenta de velocidad o disminuye. Ahí se escucha, ¿verdad? Y ahora le giro para la izquierda y disminuirá el voltaje y la velocidad. Ahí está. Bueno, paramos. Todo esto que tengo aquí todo por encima, esto es para hacer la prueba que funcione bien el motor. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser retirar todo lo que he puesto por encima de la prueba, retirar ya la controladora antigua, meter la controladora nueva dentro, o igual meto el módulo potenciador dentro y pongo la controladora nueva fuera con una bolsita. Enseguida. Bueno, pues ya le he puesto todo, controlador y todo dentro del espacio inferior del patinete. Yo uso bornas o regletas, como queréis llamarlo, para conectar todo, ¿vale? También le he puesto un portafusible con un fusible de 20 amperios, por si acaso hay algún cortocircuito, lo que sea, que no afecte al BMS que está dentro de la batería y nos lo fastidie. Entonces, bueno, lo metemos ya todo para adentro. Ahí está. Calculamos para que la tapa nos cierre bien todo el espacio. La tapa la pondré luego a posteriori porque quiero probar que funcione perfectamente. Vale, aquí tenemos el módulo de potencia que lo he puesto al final, me he decidido al final por ponerlo por fuera. Le he amarrado aquí con unas bridas al palo este que tiene el patinete por aquí. Le he puesto un poquito de cinta aislante al palo para que no se raye con el disipador de calor que tiene el potenciador de corriente continua y para que no se mueva de lado a lado, para que no se mueva absolutamente nada. Bueno, le he puesto un poquito de cinta de esta térmica que no, para el calor, pero bueno, luego o sea intención taparlo todo bien, ¿vale? Aquí debajo, donde tenemos los 4 tornillos, es la entrada de corriente de la batería
Y la parte superior, donde tenemos solamente 2 tornillos, es la salida a lo que le hayamos regulado nosotros, ¿vale? En este lado le he puesto un magneto térmico de 16 amperios que lo que he hecho es cortarle el polo positivo para que no esté constantemente el potenciador con corriente. Entonces si cogemos el magneto térmico, le subimos, ya le acabamos de dar corriente al potenciador, ¿vale? Entonces, subimos aquí arriba y con esta llave que tiene el acelerador, ya la encendemos. Bien, ahí nos marca la batería y ya tendríamos el patinete que podría funcionar si acelero. Bueno, perfectamente. Ahora mismo lo tengo en 47 voltios la salida y he llegado a coger 30-31 por hora. ¿Vale? Voy a ver si puedo hacer un poquito un vídeo, pero es bastante complicado grabar, estar a tantas cosas a la vez. Venga. Como podéis apreciar, he puesto un pequeño voltímetro para que me marque exactamente el voltaje que tiene la batería, puesto que con el potenciómetro no me marca bien el voltaje de salida de la batería. Bueno, al final os he hecho un pequeño esquema de cómo van los patinetes eléctricos, la electrónica, que es muy sencillo. Batería 36 voltios, 42 voltios cargada al 100%, en este caso es de 7 amperios. Se alimenta el controlador pues, con Bluetooth, que es los originales que tienen Bluetooth, del Xiaomi, del SK8 en este caso. Son 3 hilos al motor, los que están capados para ir a 25 por hora, bueno, 3 cables al acelerador, 2 cables al freno regenerativo, bueno, lleva muchos más cables para las luces, interruptores, etcétera, etcétera. Cosas que muchas veces pues no hacen ni falta. Vale, aquí abajo os pongo el esquemita, digamos, del sistema eléctrico ya con la conexión del variador de tensión de corriente continua. Ven, tenemos la batería, la misma batería, que en este paso de aquí a aquí seccionamos los cables, los de la batería los metemos al in del variador de tensión y el out lo llevamos a la controladora, ¿vale? Una controladora china de 48 voltios, 15 amperios y simplemente son 3 cables al motor, 3 cables acelerador y si quieres 2 cables a un interruptor de corte, como el que yo he puesto en el vídeo antes. Es muy sencillo, acelerador, 3 y 2 de interruptor. Ya ves, corte aquí y ponemos. Yo aquí lo que he hecho ha sido poner un interruptor al positivo. Aquí, que aquí es donde he puesto el magneto para hacer el corte por si acaso la batería tiene cualquier problema. Le cortas para abajo y lo vuelves a encender y se vuelve a resetear, digamos, la batería. Los voltajes que he calculado más o menos son 50 voltios, vas a 30 km por hora, 60 voltios 35 por hora, 70 voltios 40 por hora y a 80 voltios adiós pido ayuda. Eso es. Con 50 voltios 30 km por hora harás unos 10 kilómetros si pesas 70 kilos, más o menos. 7 kilómetros con 60 voltios a 35 por hora y 4 kilómetros 70 voltios a 40 kilómetros por hora, que no lo he probado, pero esto es un poquito teórica. Yo lo que he probado es esto de aquí. 50 voltios y demás, ¿vale? Sí que mete un poquito de ruido al acelerar, pero bueno, a partir de un voltaje, de una velocidad, perdón, de 15 km por hora parece que empieza el turbo. Y eso es todo, amigos. No me lío más, no quiero hacer el vídeo más largo. Si os ha gustado me dais un like, ¿vale?
y cualquier cosita, cualquier duda que tengáis me lo dejáis en los comentarios por ahí abajo. Venga, hasta el próximo vídeo.